Noticentro 1, CMI. Fin del paro camionero. Gobierno y transportadores llegan a un acuerdo para levantar los bloqueos. El aumento a la CPM no será de 1.902 pesos, sino de 800 de manera gradual hasta diciembre. Hemos resuelto más rápido y mejor de lo que se pensaba, dice el presidente Petro sobre el fin del paro camionero. Autoridades entregan balance de orden público tras el fin del paro camionero. Homicidio en Cali por el paro. Sujeto habría disparado contra manifestantes que no lo dejaron pasar. En medio de tiroteo, frustrado robo a camión de valores en Antioquia. Proceso con el ELN está agonizando, advierte el comisionado de paz. Protesta del transporte público en Barranquilla por asesinato de un conductor. 31 expresidentes piden orden de captura contra Maduro a la Corte Penal Internacional. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Después del cuarto día de paro, el Gobierno Nacional y camioneros llegan a un acuerdo. El aumento del valor del diésel será de 800 pesos este año y no de 1.904 como lo había definido el gobierno. Luisa Fernández tiene los detalles de la negociación. Luisa, buenas tardes. Hola Luisa, muy buenas tardes. La negociación y la conversación entre los líderes camioneros y el Gobierno Nacional, que recordemos estaba representado por la ministra de Transporte, el ministro de Hacienda, la ministra de Trabajo y el ministro de Minas, duró hasta esta madrugada a las 4:30 de la mañana, cuando por fin se llegó a un acuerdo. En medio de tensiones, porque recordemos que en el día 4 del paro se ordenó la intervención de la fuerza pública en algunos puntos y pues esto generó por supuesto un disgusto por parte de los voceros camioneros. Pese a esa tensión, se logró el acuerdo, y es que el valor del diésel ya no será, o el aumento más bien en el valor del diésel ya no será de 1.904 pesos como lo había definido a través de una resolución el Gobierno Nacional el pasado 31 de agosto, sino que para este año el aumento será solo de 800 pesos. La ministra de Transporte dio detalles de cómo se va a registrar este aumento gradual en dos partes este año. El primer incremento que entra a regir una vez se modifique la resolución que se había expedido el 29 de agosto y un segundo incremento que entra a regir el 1 de diciembre. A la par de esto nos hemos comprometido a iniciar una serie de mesas de trabajo con las diferentes modalidades para poder encontrar unas soluciones claras a problemas estructurales que se han definido, temas relacionados con el sistema de costos, el CICETAC, temas relacionados con las relaciones económicas. Lo ha dicho la ministra de Transporte, María Constanza García. El acuerdo firmado con los transportadores tiene 15 puntos. Los principales, por supuesto, reducir ese aumento que se había registrado en el valor del diésel y por lo que iniciaron los bloqueos. Segundo, cualquier tipo de aumento, en este caso ya sabemos cuál es el valor para este año, 800 pesos, debe también registrarse en el CICETAC, que recordemos es el sistema con el que se define el valor de los fletes en el país. Entonces, cualquier impacto que tenga el aumento de valor del diésel debe reflejarse en ese valor de los fletes para que los transportadores no tengan pérdidas. Y también, como lo decía la ministra, el inicio de unas mesas técnicas para revisar los problemas estructurales del sistema de combustibles. Esas mesas técnicas deben definirse de aquí a 8 días. Luisa, tendremos más información de este acuerdo y por supuesto el balance del paro de camioneros en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Así es, Luisa, muchas gracias. Y por su parte, el presidente Gustavo Petro celebró el acuerdo entre el gobierno y los transportadores. Aseguró que continuarán trabajando por los pequeños camioneros. David Parra tiene los detalles. David, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo, muy buenas tardes. Pues le cuento que a lo largo de estos días de paro el presidente Gustavo Petro estuvo muy atento y muy activo a través de sus redes sociales realizando comentarios y propuestas. Pues una vez se conoció este acuerdo entre el gobierno nacional y los transportadores, el presidente se manifestó, abro comillas, hemos resuelto más rápido de lo que pensaba y de la mejor manera el paro camionero. Felicitaciones a los pequeños camioneros que supieron poner como prioridad su agenda de reivindicación y no agendas extrañas. Les cumpliremos. Felicitaciones a la ciudadanía que tuvo la paciencia y no pasó a confrontaciones en el seno del pueblo mismo. Felicitaciones a la fuerza pública que actuó con prudencia
democrática. El presidente Gustavo Petro también pues ha realizado otros mensajes a través de sus redes sociales, entregando mayores propuestas y la necesidad de reforzar el sistema que entrega y que maneja los fletes en el país. En otra información, le cuento que a través de un decreto del gobierno nacional, a través del decreto 335, reconoció a 4 miembros de las Autodefensas Unidas de la Sierra como representantes de ese grupo para un espacio sociojurídico de diálogo entre el comisionado de paz y este grupo armado. Pues se trata de Freddy Castillo, alias Pinocho, de José Luis Pérez, alias Cholo, de Lorillín, Emilio Pertús, alias Sebastián, y Orlando Pérez, alias Patalizo. Pues a través de un comunicado, estos integrantes de la Sierra Nevada, de las autodefensas, agradecen al gobierno nacional por la suspensión de las órdenes de captura, aseguran que es un acto importante para la búsqueda de paz y asumen con responsabilidad para continuar los acercamientos de paz con el gobierno nacional. Pues esa es la información que tenemos a esta hora desde la Casa de Nariño. David Parra, Noticentro 1 CMI. David, muchísimas gracias. Y a esta hora también se entrega un balance del paro nacional de transportadores en la Policía Nacional. Allí se actualiza la información sobre los bloqueos y las manifestaciones. Estilo Vengas tiene los detalles. Stick, muy buenas tardes. Luisa y televidentes, feliz tarde. Los saludo hasta ahora desde el puesto de mando unificado que se acaba de levantar en la Policía Nacional, esto en el occidente de la capital del país. Un balance positivo que entrega a esta hora la dirección de la Policía Nacional, específicamente desde la jefatura del servicio de la institución. Nos acompaña a esta hora el general José Luis Ramírez Inestrosa. Bienvenido a CMI, general. Detalles sobre este paro, cuéntenos y a los televidentes si en este momento se mantienen algunas manifestaciones en el país. Bueno, Stick, muy buenas tardes. Efectivamente se levantó ya el puesto de mando unificado esta mañana en coordinación con el señor Ministro de Defensa Nacional, en conexión con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte, presidido por nuestro director general de la Policía Nacional. Allí se tomó la decisión de efectivamente levantar el puesto de mando por varias razones. El primero, obviamente, el acuerdo que suscribió ya el Gobierno Nacional con los transportadores. Segundo, por también las intervenciones que se realizaron el día de ayer. Hay que mencionar que tuvimos el día más álgido, fue el día 4 de septiembre, en donde alcanzamos a tener 130 bloqueos en el país. Ayer, después de que los puestos de mando unificados en diferentes regiones autorizaron el uso de la fuerza, se realizaron 23 intervenciones. Aquí hay que mencionar que hay un balance muy positivo. El primero, porque no se presentaron personas lesionadas. En solo de esos de los 23 casos, en solo 5 fue necesario el uso de agentes químicos o armas menos letales, que digamos es algo muy positivo. En varios de ellos, la sola presencia física de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden permitió que se abrieran las vías. En otros, los gestores de diálogo que tienen precisamente estos equipos de UNDEMO también garantizaron que los transportadores abrieran la vía y permitieran el paso de caravanas humanitarias. Y también pues mencionar que se realizaron 10 capturas en diferentes procedimientos, especialmente 3 capturas en Chocontá, en la atención de un caso de policía por parte de un subintendente. Le lesionan el pabellón de su oreja izquierda y desafortunadamente pues es llevado a un hospital para que lo traten, y allí se realiza la captura por ataque a servidor público. Decir que hubo hasta en 23 departamentos del país bloqueos hasta el día de ayer, día 4 de paro. Se levanta el paro luego de una mesa de negociación que acabó en la madrugada de hoy. General, en este momento Bogotá, que era una de las ciudades donde se presentaron hasta 25 bloqueos y donde la gente estaba muy preocupada por las salidas principales como la Autonorte, también la avenida Villavicencio, la calle 80, la 13. ¿Cómo es la situación en este momento? ¿Hay presencia de policía? ¿Cómo ha sido ese despeje de las vías nacionales? Bueno, en Bogotá ya hay completa normalidad. El día de ayer, después de que el puesto de mando unificado autorizó las intervenciones, se realizaron intervenciones en la autopista norte, con calle 185, en la avenida Boyacá, en el sector de Usme y frente a Cemex, se realizó intervención en el túnel en la vía Llano, y después, posteriormente, fuimos abriendo las otras vías de la ciudad, la calle 13, la calle 80, todo el trabajo que se realizó en la región Sabana. Eso permitió que en las horas de la tarde ya tuviéramos, digamos, movilidad del sistema de transporte masivo, transporte de carga. El combustible ingresó anoche desde Facatativá hacia el aeropuerto El Dorado alrededor de las 11 de la noche. Es decir que, digamos, desde ayer ya la ciudad de Bogotá entró en normalidad. Hay presencia policial, por supuesto mantenemos unos dispositivos, pero garantizamos, digamos, ya que hay una movilidad absolutamente normal en Bogotá y en las principales ciudades del país. Se habló en las últimas horas de que presuntamente habría infiltrados en la manifestación, específicamente de Molinos, allí donde unos transportadores se quitaron
luego se presentan algunos disturbios con la unidad de diálogo y mantenimiento del orden. ¿Hubo jóvenes que se infiltraron en la manifestación allí en el sur de Bogotá, general? Bueno, efectivamente hubo una intervención allí, inicialmente con el sector transportador que estaba bloqueando. Posteriormente, algunas personas de la comunidad que residen en esos barrios serían quienes estaban realizando algunas actividades en contra o atacando al personal de la unidad de diálogo y mantenimiento del orden, algunos encapuchados que están en proceso de investigación para determinar quiénes eran los responsables de estos hechos. ¿Qué dijo el presidente de la República, Gustavo Petro? Se conoce un trino donde felicita a la policía por esas intervenciones que se dieron. ¿Qué ha dicho el mandatario? ¿Qué les ha expresado a ustedes como institución? Y también hablar un poco sobre esa gestión de la unidad de diálogo y mantenimiento del orden, que tuvo una reestructuración justo en su momento cuando usted fue director de aquí, de la institución de la UNDEMO. Sí, creo que los procedimientos realizados ayer demuestran ese proceso de transformación que tuvo la unidad de diálogo y mantenimiento del orden. Estamos ajustados a los decretos, al decreto 003, a la directiva operativa transitoria de la policía que da lineamientos precisamente para el uso de la unidad de diálogo y mantenimiento del orden. Valoramos y mucho, y además lo hizo el señor director, el mensaje del señor presidente donde felicita a la fuerza pública por la prudencia democrática para actuar, pero también eso va alineado al mensaje de agradecimiento del señor ministro de Defensa, de la ministra de Transporte, del ministro de Minas, el ministro de Hacienda y de todas las autoridades que vieron en la Policía Nacional una actuación prudente, responsable, ajustada a los derechos humanos. Muchas gracias. Es el general José Luis Ramírez Inestrosa, director del servicio de toda la Policía Nacional. En otras noticias de orden público les contamos que en la capital del país hace pocos minutos el alcalde Carlos Fernando Galán con la Policía Nacional anunciaron que se recuperaron 74 patinetas eléctricas avaladas en más de 750 millones de pesos. Fueron robadas en la localidad de Barrios Unidos y recuperadas en Usme. Esta investigación ocurrió en medio de la situación que estábamos viviendo de paro en Bogotá en los últimos días y en el país. Mientras que nosotros estábamos en buena medida trabajando en resolver la problemática del impacto del paro, la SIJIN y el equipo de la Policía Metropolitana recibió la investigación y recibió la denuncia por el hurto de un número significativo de patinetas en la localidad de Barrios Unidos. Esto habría ocurrido el día domingo pasado y la investigación inició una vez se presentó la denuncia el lunes. El día de ayer fue identificado el sitio donde estaban las patinetas, 74 patinetas que están valoradas en más de 500 millones de pesos, hay algunas de 11 millones de pesos, otras de 7, otras de 8. Y se identificó el sitio. Se esperó si eventualmente se podía identificar a alguien que estuviera cuidando esto, pero se decidió proceder a recuperar las patinetas para no tomar otro riesgo. Por ahora es toda la información desde la dirección de la Policía Nacional. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, se acaba de pronunciar en Medellín sobre el paro nacional que fue levantado esta madrugada. Hernán Muñoz, ¿qué dijo el funcionario? Muy buenas tardes. Hola Luisa, la saludo a esta hora de la tarde desde el Centro de Convenciones de Plaza Mayor, donde a esta hora avanzan diferentes conferencias importantes y hacia las 2 de la tarde estará presente el presidente del Senado y en la tarde los alcaldes de las ciudades capitales. Muy temprano el presidente de la corporación, Bruce McMaster, habló sobre las recientes decisiones del gobierno y los transportadores que permitieron levantar el paro nacional. Claro, yo diría que el hecho de que hayan llegado a un acuerdo es sin duda alguna un alivio para el sector productivo, es un alivio para el campo, es un alivio para los ciudadanos colombianos, porque lo que se estaba produciendo en términos de afectaciones era verdaderamente grave, primero. Segundo, yo creo que también nos quedamos con una gran cantidad de enseñanzas y de preguntas y reflexiones. Por ejemplo, ¿qué va a suceder entonces con el tema fiscal? Es una respuesta que yo creo que nos tiene que dar el gobierno nacional en el sentido de poder identificar realmente cuál va a ser la fuente que va a poder de alguna forma cubrir esos recursos. Luego también debería haber una enseñanza para el gobierno para que las cosas las haga concertadas, para que el gobierno se siente con los sectores afectados, todos los sectores afectados cada vez que toma una decisión de esta naturaleza y tratamos de construir una solución que sea la solución que le sirve a Colombia, la solución que los colombianos aceptan, la que pueden, la que está dentro de nuestras capacidades. Y por último yo diría que también es sin duda alguna o genera una reflexión muy grande alrededor del comportamiento o la práctica, digamos, de bloquear las ciudades, de bloquear el país por cuenta, digamos, de una protesta que aunque legítimas pueden ser, terminan de alguna forma afectando una gran cantidad de ciudadanos y seguramente generando un efecto importante en términos de daños económicos o de daños personales.
Y se espera que a las 2 de la tarde sea la intervención del presidente del Senado y en la tarde también la participación de los alcaldes de las ciudades capitales. Y vamos a cambiar de tema porque las autoridades frustraron un millonario robo en la comuna 16 Belén. Hace pocos minutos Noticentro 1 CMI acaba de conocer los videos de cámaras de seguridad que muestran cómo alrededor de 10 asaltantes rodearon un vehículo de valores que además iba a transportar una millonaria suma de dinero. Aquí está el informe. Todo estaba calculado y así lo deja en evidencia este registro de cámaras que muestra cómo cerca de 10 asaltantes rodearon el carro de valores donde estaban a punto de ser transportados cerca de 700 millones de pesos. Los delincuentes llegaron en 4 motocicletas y 2 vehículos. El blindaje y la reacción del equipo de seguridad que se movilizaba en él permitieron una reacción inmediata que terminó con un intercambio de disparos. Desde el 123, una cámara de seguridad monitoreaba cada movimiento y en tiempo real el cuadrante de la zona llegó y frustró el millonario robo. Aunque algunos delincuentes lograron escapar, 2 fueron capturados y serán clave en la investigación. Es importante indicar a la ciudadanía que en estos momentos seguimos adelantando las investigaciones y que ya tenemos algunos indicios de los otros participantes de este hecho. Lo que nos permitió desde las cámaras del 123 activar la persecución y hacer seguimiento en tiempo real de estos bandidos. Las patrullas de vigilancia cercanas acudieron al lugar de los hechos y capturaron a 2 de los delincuentes involucrados en el hecho. Uno de ellos ya con antecedentes por delitos de hurto y porte ilegal. Uno de los capturados, un hombre de 47 años de edad, fue detenido con un arma de fuego, mientras que el otro sujeto de 20 años de edad fue sorprendido cerca a la unidad deportiva de Belén con una herida de arma de fuego en uno de sus brazos y que sufrió al tratar de escapar. Los detenidos serán presentados ante un juez por los delitos de hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego. Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos a esta hora de la tarde. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Proceso con el ELN está agonizando, advierte el comisionado de paz. Ya volvemos. Las autoridades en el Valle del Cauca siguen tras la búsqueda del responsable de un homicidio en el bloqueo que se adelantaba en el municipio de Tuluá. La víctima sería un transportador que hacía parte de las protestas. Alejandro González tiene más información. Alejandro, buenas tardes. Luisa, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues este hecho se registró en el puente Las Mariposas del municipio de Tuluá, donde al parecer se registró un altercado entre un motociclista y uno de los manifestantes que adelantaban este paro de camioneros en este sector del centro del Valle del Cauca. En medio de este altercado, el motociclista habría sacado un arma de fuego y habría disparado en varias ocasiones contra el transportador, generándole la muerte. La policía sigue adelantando operativos para dar con el paradero del responsable de haber disparado en varias ocasiones contra Omar Alexander Alvarado, de 36 años de edad, quien según las autoridades hacía parte de los transportadores que bloqueaban el puente de Las Mariposas en el municipio de Tuluá, centro del Valle del Cauca. El hecho se habría presentado cuando el conductor de una motocicleta discutió con la víctima porque le impedían el paso y este le habría disparado en varias ocasiones. El Departamento de Policía del Valle del Cauca lamenta profundamente los hechos acontecidos en el municipio de Tuluá, donde un sujeto hiere con un arma de fuego a uno de los transportadores que se encontraban en el lugar del bloqueo en el puente La Mariposa. Esta persona era oriundo del departamento de Boyacá, con 36 años de edad. El departamento de policía ha dispuesto un personal, un equipo especial para lograr con la identificación, individualización y captura de las personas que cometieron este delito. Alvarado alcanzó a ser trasladado a la clínica María Ángel de Tuluá, donde perdió la vida. Este punto, como el resto de los bloqueos que se adelantaban en el Valle del Cauca, ya fueron retirados. Y en este momento nos encontramos en el barrio El Guabal, en el sur de Cali, donde ocurrió una tragedia que enlutó a la ciudad esta mañana. En una vivienda que se encuentra a mis espaldas se registró un incendio donde fallecieron 4 adultos y sobrevivió una pequeña de 3 años que en este momento se debate entre la vida y la muerte en un centro asistencial de Cali.
Cali amaneció conmocionada con una tragedia familiar. Un incendio en el sur de la ciudad, en el barrio El Guabal, le quitó la vida a 4 miembros de una misma familia. Solo sobrevivieron a esta conflagración Briana Ballesteros, una niña de 3 años de edad, quien fue encontrada por los bomberos abrazada junto al cuerpo sin vida de su madre, y Mateo, la mascota de esta familia. Al momento de nuestra llegada se encuentra una edificación de 3 niveles, cuyo primer nivel estaba completamente incendiado. Se realiza búsqueda primaria en el sitio, encontrando una menor de edad, la cual fue transportada rápidamente a un centro asistencial al sur de la ciudad. También durante la búsqueda se encuentran 4 personas adultas, lamentablemente sin signos vitales. Los familiares también hacen un llamado a no caer en estafas que adelantan inescrupulosos en redes sociales, donde están pidiendo dinero presuntamente para darles ayudas. Están diciendo que mi sobrina Briana está muerta, Briana está viva. Yo ahorita me di cuenta por una nota de voz de la Valle Lili que dice que vea, es que la niña acaba de fallecer. Obviamente yo me puse muy mal, pero ya verifiqué y es falso. Entonces les pido que por favor no difundan noticias porque la verdad nos tienen a todos mal, no sabemos ni qué hacer. O sea, ya es suficiente con lo que nos ha tocado vivir aquí para que sigan difundiendo. La niña no está sola, la niña tiene familia, me tiene a mí, tiene al papá, tiene a tíos, o sea, ya tiene familia. Y el perro también. 2 de las víctimas de este incendio estaban de viaje en Cali, oriundos de Medellín y Costa Rica, y se encontraban en la capital del Valle por el sepelio de otro familiar que había fallecido la semana pasada en un accidente automovilístico. Y en otras noticias, en el corregimiento de Santa Elena del municipio de El Cerrito fue capturado alias Salchi, señalado del delito de homicidio agravado. Esta persona era buscada por el homicidio de Alejandro Barreto, hecho sucedido el pasado 7 de mayo del presente año. Esto fue en el corregimiento de Amaime, en zona rural de Palmira, que se había cometido este homicidio que había cometido esta persona. Es señalado alias Salchi, quien fue detenido y fue enviado a la cárcel en las últimas horas. Esta es toda la información desde Cali, informó Alejandro González para Noticentro 1 CMI. Alejandro, muchísimas gracias. Y transportadores urbanos en el área metropolitana de Barranquilla bloquean vías en protesta por el asesinato de un conductor presuntamente por amenazas extorsivas. El servicio de Transmetro está paralizado. Jorge Castro tiene más información. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Conductores de todas las empresas de transporte urbano de Barranquilla y el área metropolitana se han solidarizado en las últimas horas con la empresa Cozoatlán, a la cual estaban afiliados el conductor asesinado ayer por la delincuencia aquí en el municipio de Soledad. En la prolongación de la calle Murillo en Soledad y la Circunvalar en Barranquilla, el transporte urbano paralizó. Protestan por el asesinato de un conductor de un bus afiliado a la empresa Cozoatlán. El bloqueo de vías obligó también a la suspensión de las operaciones del servicio de transporte masivo Transmetro. Habitantes de Soledad y el sur de Barranquilla son los más afectados. Lastimosamente son vidas que se pierden, que no tienen nada que ver con esto, pero nos toca a todos ahí caminar, ahí llegar a la casa. Para poder llegar a la casa nos tocó siempre caminar bastante. Y me queda todavía falta la mitad. ¿De dónde viene y para dónde va? Del estadio para Granabasto. Bastante complicado porque me demoré, o sea, yo salí creyendo de que podía llegar a tiempo a mi trabajo y no. Al final me tocó coger pues un motocarro, tratar de improvisar para poder llegar a tiempo porque no hay buses. José Luis Chávez Ardila, de 51 años, el conductor asesinado, acababa de salir a cumplir una ruta que lo llevaría hasta el norte de Barranquilla. Apenas había recorrido algunas cuadras cuando a la altura del barrio Villestadio fue abordado por un hombre que simuló ser pasajero, le pidió la parada y al detenerse el bus desenfundó un arma y le disparó. Se pierde la vida un conductor de un vehículo de transporte público. Lamentamos esta situación e iniciamos de manera inmediata la asignación de un personal, de un equipo destacado para la investigación y esclarecimiento de estos hechos que nos permitan la ubicación de los autores. Hace un par de semanas, la empresa de transporte recibió un panfleto, al parecer, del Clan del Golfo. Pedían que se comunicaran a una línea telefónica para coordinar el pago de una extorsión o de lo contrario, atentarían contra los conductores. De esta manera se ha vinculado personal de la SIGIN, del GAULA, del Servicio de Vigilancia y del Servicio de Policía Comunitaria adscrito a Soledad. De esta manera esperamos con la participación ciudadana dar con los responsables. Tras este asesinato, las autoridades ofrecen una recompensa por los autores del atentado. Se ofrece en conjunto entre la Policía Nacional y la Alcaldía de Soledad una cifra de hasta 40 millones de recompensa para quien o quienes
nos ayuden a identificar, individualizar y dar con la captura de autores y partícipes de este crimen. En los últimos 3 años han sido 5 los conductores de buses del servicio urbano asesinados por bandas de extorsionistas. Mientras el transporte urbano sigue paralizado, mototaxistas y motocarros hacen su agosto aquí en el municipio de Soledad, y en el comando de la policía se reúnen directivas del sector de transporte urbano de Barranquilla y el área metropolitana con las autoridades de policía buscando una salida a estas nuevas amenazas contra el sector transportador en Barranquilla. Noticias desde Soledad con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien durante toda la semana estuvo al frente de las negociaciones con los camioneros, resaltó el ánimo conciliador de las partes para levantar el paro nacional y dijo que el gobierno cumplirá la palabra empeñada. Gerardo Aristizábal, muy buenas tardes. ¿Qué más dijo el ministro? Lo que resalta el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es la voluntad de diálogo que hubo, el buen equipo de gobierno de todos los ministros, la ministra de Transporte, el ministro de Minas, el ministro de Hacienda, para dialogar con una base de cerca de 1000 delegados de los camioneros y todo el transporte de carga en Colombia. Dice que ese buen ánimo permitió levantar un paro que solo duró 4 días. Resaltó también la fuerza pública en cuanto a la protección de los derechos humanos y las garantías ciudadanas a la protesta social. Es una muy buena noticia para el país, los colombianos amanecemos aliviados, recuperando la normalidad. Es un buen acuerdo para Colombia, es un buen acuerdo para los pequeños camioneros en todo el país y es un acuerdo que demuestra sobre todo, más allá del precio del combustible, más allá de que vamos a trabajar en el cambio del modelo del sector del transporte en Colombia, que demuestra momentos de tanta peleadera, de tanta insultadera, de tanta descalificación, que hablando, escuchándonos, cediendo, los colombianos podemos avanzar en ese gran acuerdo nacional que ha planteado el gobierno del presidente Petro. El ministro del Interior también resaltó el hecho de que después de 5 años se haya retomado la discusión sobre el valor de la CPM. Se logró también, de alguna manera, descongelar después de 5 años la discusión sobre el precio del combustible en Colombia para que esa discusión se dé dentro del cambio de todo el modelo de transporte y porque era y sigue siendo insostenible el sector hacia el futuro dependiendo única y exclusivamente del subsidio a los combustibles. Y en otro tema, el comisionado de paz, Oti Patiño, quien precisamente aquí en el Ministerio del Interior sostuvo una reunión con el ministro del Interior. ¿Por qué con él? Porque esta dependencia ahora es la encargada de la implementación del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Dio malas noticias en relación con el proceso con el ELN. Recordemos que hace una semana exactamente la delegación del Gobierno Nacional le envió un comunicado público a esa guerrilla fundada en 1964 pidiendo que se restablezca la mesa de negociación y también el cese del fuego. Dice el comisionado que lamentablemente ese proceso está agonizando. Está agonizando, pero ellos son los únicos que pueden ponerle oxígeno, pero no se lo van a meter poniendo bombas en los oleoductos, no se lo pueden poner matando gente. O sea, el gobierno ya estaba prácticamente desistiendo de esa... No, el gobierno nunca desistirá de ningún camino hacia la paz, pero desde luego si la otra parte, digamos, desiste de eso, pues digamos, del gobierno no puede hacer nada más. Reiteró el comisionado de paz, Oti Patiño, que el Clan del Golfo quiere tomarse el departamento del Chocó y que la fuerza pública ya ha adoptado medidas especiales para evitar que esa organización, en disputa con otros grupos armados ilegales en esa sección del occidente del país, se tome y lesione a la población civil. Desde el Ministerio del Interior, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, muchas gracias. Y tras una persecución por parte de la policía fue capturado alias Danielito tras el hurto de 3 teléfonos celulares de alta gama en el municipio de Arjona. Tatiana Rodríguez nos amplía la información. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Han señalado las autoridades que este delincuente era bastante temido por la comunidad y esto porque realizaba los robos a mano armada. Pero un dato particular y es que durante su detención las autoridades pudieron establecer que la motocicleta en la que se movilizaba justamente era hurtada.
La captura de alias Danielito, quien es conocido como el zar de los hurtos, se materializó en medio de una persecución policial tras robar a varias personas sus teléfonos celulares, avaluados en 6 millones de pesos en el municipio de Arjona. Quien minutos antes hurtó 3 teléfonos celulares de gama alta al mismo número de personas que se encontraban sentadas en una tienda del barrio Centro en el municipio de Arjona. Fue la misma comunidad quien alertó oportunamente a las patrullas de vigilancia de la estación de policía sobre las características del delincuente identificado como Daniel Morena Llerena, de 21 años de edad. Se estableció que el hurto lo cometió a bordo de una motocicleta que se encontraba reportada como hurtada. No obstante, a este sujeto le registran anotaciones judiciales por el delito de hurto y porte ilegal de armas de fuego. Este delincuente, quien era temido por la comunidad por sus constantes hechos delictivos a mano armada, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto agravado. Y en otras noticias les cuento que un juez condenó a 19 años y 8 meses de prisión a los integrantes de una banda, 5 personas encargados de realizar explotación sexual a menores de edad. Los hechos de este caso se remontan específicamente al mes de octubre del año 2014, cuando estas 5 personas llevaron a la isla de Barú, a 54 niños que fueron instrumentalizados y que los iban a poner a prestar servicios sexuales a turistas. Este caso, recordemos que causó muchísima conmoción a nivel mundial. También hay que mencionar que dentro de las personas a quien se les impuso esta condena está Kelly Joana Suárez Moya, es candidata al reinado de la independencia de Cartagena. Esta decisión se toma en primera instancia y contra ella van avanzando los recursos de reposición. Y finalmente les cuento en noticias de Cartagena que fueron sellados 6 establecimientos comerciales, entre ellos 4 restaurantes de comida rápida. Esto por la autoridad ambiental, el establecimiento público ambiental, por la mala disposición de los aceites de cocina. Según la autoridad ambiental, estaban siendo desechados en el alcantarillado de la ciudad y esto provoca un grave daño ambiental. Ahora deberán cumplir los requisitos impuestos por la autoridad ambiental para poder seguir funcionando. Con esta información me despido desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Y Santander fue uno de los primeros departamentos donde los transportadores de carga despejaron las vías que tuvieron cerradas y bloqueadas por 4 días, generando pérdidas millonarias para varios sectores de la economía. Karina Chacón, buenas tardes. ¿Cuál es el balance que entregaron las autoridades? Y en Santander, a esta hora de la tarde, las autoridades entregan un balance positivo tras el levantamiento del paro camionero que se registró también en este departamento. Los 22 puntos que se encontraban bloqueados, vías principales que conectan el departamento, ya se encuentran en tránsito libre. Esta mañana el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, hizo un sobrevuelo por las vías principales, entradas y salidas. Municipios como San Gil, Barrancabermeja y también Girón, determinó que las vías se encuentran en total normalidad y calma. Habló también sobre las pérdidas millonarias que tuvieron varios sectores, varios gremios de este departamento. Nosotros teníamos un dato de más de 5.000 millones de pesos. Yo pienso que eso ronda los 10.000 millones de pesos, la baja en las ventas, la afectación a la feria bonita. Celebrar que se haya llegado a ese acuerdo entre el gobierno nacional y los transportadores. Nosotros estuvimos todo el tiempo coordinando y facilitando las cosas para que se afectara de la menor manera posible a los santandereanos. Un paro es un pierde, todo el mundo se afecta, todo el mundo pierde. Ahora lo que hay que hacer es cumplirle a los transportadores. En el caso nuestro nos vamos a reunir con los volqueteros, con los independientes para mirar cómo les podemos ayudar a mejorar. Y en las estaciones de gasolina ya no se encuentran aglomeraciones de vehículos y en la central de abasto poco a poco empiezan a ingresar los vehículos y a salir también productos de la canasta familiar. La terminal de transporte de la ciudad de Bucaramanga empieza a vender tiquetes. Poco a poco se normaliza en el departamento de Santander el tránsito en sus vías. Esta es toda la información por el momento desde la capital santanderiana. Soy Karina Chacón para Noticentro 1 CMI. Por primera vez, más de 30 exmandatarios iberoamericanos solicitaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por delitos de lesa humanidad.
Ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, 31 expresidentes, exjefes de Estado de América Latina y España firmaron un documento en el que solicitaron la captura y detención inmediata de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y toda la cadena de mando en Venezuela por los crímenes de lesa humanidad. Hoy presenté ante la Corte Penal Internacional aquí en La Haya un claro documento que demuestra cómo Venezuela es un Estado militar represor que ejerce el terrorismo de Estado. Esto implica a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, que son quienes dirigen las acciones que son consideradas como terrorismo de Estado, calificados como tal por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los exmandatarios le piden a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que tomen conciencia sobre la responsabilidad que tiene el presidente Maduro en todos los actos criminales que están cometiendo. Un incendio en un dormitorio escolar en Kenia dejó sin vida a 17 estudiantes y 13 resultaron gravemente heridos. Aún se desconocen las causas de la conflagración. La policía indicó que la mayoría de los fallecidos son niños y que hay 70 menores de edad desaparecidos. El presidente de Kenia, William Ruto, lamentó la desgracia y ordenó una investigación. El internado tiene unos 800 alumnos entre los 5 y los 12 años. El gobierno de Estados Unidos comunicó que durante agosto se crearon más de 140.000 puestos de trabajo y con ello la tasa de desempleo disminuyó al 4,2%. La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos anunció que tras encadenar 4 meses de subida, la tasa de desempleo en este país bajó 1/10 en agosto con respecto a julio hasta ubicarse en el 4,2%. Después de desplomarse en julio, la creación neta de nuevos puestos de trabajo subió de nuevo en agosto hasta los 142.000 puestos, 53.000 más que en un mes antes, pero una cifra menor a la medida anual en un momento en el que la Reserva Federal planea bajar de manera inminente los tipos de interés. Estos números reafirman las percepciones de un mercado laboral en enfriamiento, con las ganancias de empleo en junio revisadas significativamente a la baja.